Bueno, la última vez que prediqué, si os acordáis, empezamos una especie de viaje a través de la epístola de Hebreos. Y estuvimos viendo el capítulo 1. Si os acordáis, decíamos que Hebreos es una epístola que tiene un contenido doctrinal muy profundo y es muy completo, pero que al mismo tiempo es muy práctico, es un completísimo manual práctico tanto para el creyente como para el que no es creyente. Así que tenemos que verlo de esta manera. Es teoría, sí, es doctrina, sí, pero es un manual práctico también. Y también vimos que es una especie de carta de presentación, porque aquí el Señor está presentando a su Hijo. Él está presentando a Cristo, quién es Él, qué ha hecho Él y qué quiere Él para nuestras vidas. Acordaros cuál era la palabra clave de Hebreos. Os voy a poner un compromiso. ¿Alguien se acuerda? No. Mejor. La palabra clave de Hebreos es mejor. Continuamente a lo largo de la epístola nos está diciendo que todo es mejor. Tenemos unos tiempos mejores, tenemos un Salvador mejor, tenemos una redención mejor, tenemos un sumo sacerdote mejor, todo es mejor. ¿Y por qué? Pues porque ahora, en este tiempo que estamos viviendo ahora, dice que es el tiempo en el que Cristo ha muerto en la cruz, ha vencido a la muerte, ha resucitado y nos ha traído salvación. Y por eso todo es mejor. Y por eso también podemos ver que al mismo tiempo que esta epístola sirve al creyente como manual práctico, también sirve al que no es creyente, porque le está mostrando que seguir a Cristo es la mejor decisión que puede llegar a tomar en toda su vida. Con Cristo todo es mejor. Si nos fijamos en el capítulo 2, ya en el versículo primero está enlazando con lo que ha dicho antes. Fíjate cómo empieza el capítulo 2. Por tanto. Por tanto. Así que si queremos entender lo que vamos a ver ahora en el capítulo 2, tenemos primero que haber entendido lo que dice el capítulo 1. En el capítulo 1, el Señor nos acaba de decir que Cristo nos ha traído una revelación mejor. Que Cristo es mejor que los profetas. Y es mejor que los profetas por tres motivos. Primero, porque los profetas no sabían la verdad completa, sino que Dios les fue revelando las cosas progresivamente, poquito a poco, pero Cristo sabía la verdad completa. Es más, Cristo es la verdad. Por eso el Señor en los Evangelios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que haya traído la verdad, no, es que Él, su persona, era la verdad. En segundo lugar, Cristo es mejor que los profetas porque los profetas no hablaron acerca de sí mismos, hablaron acerca de lo que el Señor les reveló. Sin embargo, Jesús habló acerca de sí mismo. Dice que, por eso Él muchas veces en el Evangelio dice, oísteis que os fue dicho, pero yo os digo. ¿Lo veis? Y en tercer lugar, Cristo es mejor porque los profetas y los ángeles eran simples enviados de Dios, pero Cristo era el mismo Dios hecho hombre. Cristo tiene la misma gloria que Dios, Cristo tiene la misma naturaleza que Dios, Cristo tiene la misma autoridad que Dios, sencillamente por una razón, porque Cristo es Dios. Eso es lo que estuvimos viendo el otro día en el capítulo 1. Y por eso, hablando de Jesús, en el versículo 8 del capítulo 1 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Esto lo dice acerca de Jesús. Así que más claro imposible. Y entonces, una vez que nos revela esta verdad en el capítulo 1, el autor de la epístola de Hebreos les dice, por tanto, lo que va a decir ahora es consecuencia de todo lo que vimos el otro día. En otras palabras, aquí está diciendo, bien, ya sabéis quién es Cristo, ya sabéis qué ha venido a hacer, ya sabéis qué quiere para vuestras vidas, y ahora voy a mostraros qué consecuencia tiene todo esto para vosotros. Y es de lo que va a hablar en el capítulo 2. Os invito a que abráis la palabra y vamos a leer el capítulo completo. Dice así, por tanto, es necesario
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, hermanos, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Y qué aplicación práctica puede tener todo esto para nosotros? Ese es el objetivo de esta mañana. Pues, si en el primer capítulo veíamos que Cristo ha venido a traer una revelación mejor, en el segundo capítulo nos va a mostrar que Cristo nos ha traído una salvación mejor. O mejor dicho, Cristo nos ha traído la única salvación posible. Por eso la predicación de hoy la he titulado Una salvación tan grande, como bien titula el propio Hebreos. Aquí encontramos dos aspectos que son preciosos, acerca de la naturaleza de Dios. Y son dos cosas que cuando tú las comprendes te animan a querer conocer más de Dios y a querer estar más cerca de Dios. Lo primero que aprendemos aquí es que tenemos un Dios protector. Tenemos un Dios protector. El autor de Hebreo toma las verdades que acabamos de descubrir acerca de Cristo y nos muestra una consecuencia lógica y una clara aplicación práctica para nuestro día a día. Y una vez más, como pasó en el capítulo 1, no se anda con rodeos, sino que va directamente al grano. Y en el versículo 1 ya nos dice dos cosas muy importantes. Primero, nos advierte acerca de un peligro y segundo, nos dice cómo podemos protegernos de ese peligro. Mirad el versículo 1. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El peligro que corrían estos hermanos y que también corremos nosotros es el de deslizarnos. Aquí la palabra que se usa en el original es parragüeo. Parragüeo significa flotar pasando o pasar por encima sin preocuparse. Ese es el peligro acerca del cual aquí el Señor nos advierte. Y la manera de protegerse de ese peligro era atender a las enseñanzas de Jesús, dice aquí, con más diligencia. O literalmente atender a las enseñanzas de Jesús
de una manera más superabundante, o en el sentido de hacerlo con más carácter o con más fuerza que antes. Vamos a pensar un momento en la situación en la que estaban estos hermanos. Eran hebreos que literalmente habían tenido que salir corriendo de donde estaban para que no les cortasen el cuello. Y se habían dispersado por todas las naciones. Pero una vez en su nuevo hogar, los problemas no habían terminado para ellos. Porque una vez allí, dentro de las iglesias, había gente que intentaba meter doctrinas falsas. Y se dedicaban a presionarle, por ejemplo, para que siguieran cumpliendo con la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que con este panorama ellos podían tener la tentación de deslizarse, o entre comillas, pasar de Cristo y elegir una vida fácil. Porque ser parte de la iglesia no era fácil en aquel tiempo. Había dos opciones para elegir esa vida fácil. La primera opción era directamente dejar de formar parte de la iglesia. Me voy de la iglesia, me camuflo en el mundo y se acabó el problema. La segunda opción era, me quedo en la iglesia, pero le sigo la corriente a los que están presionando para que no siga la doctrina correcta. Y así me quito de problemas. Se acabó la presión. Y acabo viviendo un cristianismo superficial o un cristianismo vacío o a medio gas. Esas eran sus dos opciones. Ya os habréis dado cuenta de que quizá nuestra manera de pensar o la manera de pensar de algunos que forman parte de la iglesia, no voy a decir de todos ni voy a señalar a nadie, pero hay quienes están en la iglesia y pueden tener esta misma tentación o esta misma manera de pensar. Y nuestros problemas tampoco son muy diferentes a los de aquellos hermanos. Quizá no nos jugamos la vida ahora mismo por formar parte de la iglesia, pero sí que tenemos presiones de todos lados para que hagamos lo contrario a lo que el Señor quiere. Y también tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones para desviarnos. La primera opción es cortar en seco. Dejo la iglesia, me voy al mundo y a vivir la vida cómoda. Segunda opción, soy parte de la iglesia, incluso soy miembro bautizado, pero no me meto en complicaciones. Si vienen problemas de fuera, me escondo. Y si alguien de dentro no hace lo correcto o intenta enseñar algo que no es conforme a la palabra de Dios, dejo que sea otro el que lo confronte. ¿Veis, hermano? El peligro es parecido, aunque han pasado 2000 años. Parrahueo. Un cristianismo superficial que no profundiza en las enseñanzas de Jesús, que no las pone en práctica de una manera estricta, como Él quiere, y que pasa de puntilla por el Evangelio sin preocuparse demasiado. Tenemos que huir de esto, hermanos. Mirad lo que dice el Señor en Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si tienes los mandamientos de Jesús pero no los guardas, los mandamientos de Jesús no te sirven de nada. Estás pasando por encima de ellos de puntilla. No es cuestión solo de creer, sino también de hacer. Creer de verdad te lleva directamente a hacer. Cambiar de modo de pensar, cambiar de modo de vivir. Muchos pueden pensar que pasar por encima sin demasiadas complicaciones es el camino más cómodo. Pero en realidad esto es un engaño, porque es un camino que te lleva a la muerte, un camino que te lleva a la separación de Dios, porque vivir sin Cristo es morir en vida. Vivir sin Cristo es morir en vida. Y el Señor no nos está advirtiendo de este peligro porque sea un Dios que quiera castigarnos, ni mucho menos. Míralo desde otro punto de vista. El Señor nos advierte de este peligro porque quiere protegernos, porque nos ama. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que mira los peligros en los que podemos caer, igual que un padre mira los peligros que puede caer en su hijo y busca la manera de protegernos. Hace poco vi un vídeo en el que aparecía un surfero que estaba nadando con su tabla en una playa de Australia. Se te ponen los pelos de punta porque le están grabando con un dron
y él no se da cuenta porque a nivel de agua no se ve, pero desde arriba se veía como un tiburón de 3 metros de largo estaba nadando por debajo de la tabla. Entonces, como él no se daba cuenta del peligro, seguía nadando tan contento. Y te dan ganas desde el propio ordenador de, no sé, de activar un altavoz o algo y avisarle para que saliera del agua. Esta es la idea que nos está mostrando aquí el autor de Hebreos. Pensad en esto con más diligencia, no sea que te deslices. Tienes un peligro ahí, míralo y haz algo. Hay muchos que dicen que están de acuerdo con la palabra de Dios, que te dicen, sí, yo creo, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú me estás diciendo, pero no acaban dando el paso de seguir al Señor y de profundizar en sus enseñanzas. Porque eso requiere un esfuerzo. ¿Le voy a decir a mi familia que he creído en Jesús para que se metan conmigo? ¿Le voy a decir a mi mujer o a mi marido que voy a la iglesia cuando podría estar en el campo? ¿Voy a gastar mi tiempo libre y mi fuerza en servir a Dios cuando pueda hacer otra cosa? Para un día que tengo libre, ¿no? Y también hay muchos cristianos que viven estancados año tras año y no acaban de poner en práctica lo que Cristo enseña en los evangelios. Es difícil. Amar a tu prójimo cuando tu prójimo es un antipático. Yo mismo reconozco que es difícil amarme porque algunas veces soy un poco antipático, pero es lo que enseña la palabra. Predicar el evangelio a toda criatura, aunque a veces la criatura te lo ponga difícil. Servirnos los unos a los otros en vez de esperar a ser servidos. Animar al hermano que no hace las cosas bien, aunque el hermano te dé una contestación mala. Es difícil, pero es la voluntad del Señor y merece la pena. Si no eres creyente y vives engañado pensando que lo eres, quiero decirte algo. Llevar una vida cristiana de tradición es un gran peligro también. Mira lo que dice en Lucas 13, versículo 25. Esto lo dice el propio Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos que decían Señor, Señor y no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos, eran precisamente los que estaban haciendo esto, pasar flotando. Y le dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es tremendo. Yo no quisiera escuchar nunca estas palabras de la boca del Señor. ¿Veis ahora el peligro al que se refiere Hebreos 2? Él nos ha revelado las verdades ocultas desde tiempos antiguos para que nos sumerjamos en ellas, para que profundicemos en ellas y las pongamos en práctica día tras día, minuto tras minuto. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Tenemos que huir del mayor peligro que hay en las iglesias, que no viene de fuera, muchas veces viene de nosotros mismos porque nos acomodamos. Si el Señor está advirtiendo aquí a hermanos que se jugaban la vida por ser cristianos, que tuvieran cuidado de no acomodarse, imaginaros el peligro que corremos nosotros con lo cómodo que vivimos. Gloria a Dios por esa comodidad, pero cuidado, hermano. Pero no quiero que te quedes con una idea negativa de esto, porque mi idea hoy no es darte un rapapolvo diciéndote que lo estás haciendo mal, ni mucho menos, hermano. Lo que quiero aquí es mostrarte una verdad preciosa. Te quiero mostrar cómo Dios está a nuestro lado para protegernos, porque Él es un Dios que nos ama. Y Él manifiesta ese amor para con nosotros, primero entregándonos su palabra para que conozcamos su voluntad, y segundo, entregándonos a su Hijo que murió por nosotros en la cruz.
para perdón de nuestros pecados. Conocer a un Dios así es una bendición, y mientras más le conoces, más quieres saber de Él. Así que yo en esta mañana te animo a que te sumerjas en las enseñanzas de Jesús, cada día más, y encontrarás cosas maravillosas. Y entonces descubrirás el carácter de Dios, y descubrirás que ese carácter es maravilloso. Y ya hemos visto que Él es un Dios protector, pero aquí hay una segunda cosa que también es preciosa acerca del carácter de Dios. Lo que nos muestra aquí, en segundo lugar, es que Él es un Dios misericordioso. El otro día estaba leyendo vi un vídeo de YouTube y descubrí que hay una asociación que es la Asociación de Ateos Militantes. Es tremendo, porque es una asociación de gente que cree que Dios no existe, pero que se esfuerza específicamente en combatir al cristianismo y tirarlo por tierra. Y una de estas personas tiene un blog y un canal de YouTube en el que se dedica a razonar por qué Dios no existe, ¿no? Y había uno de los motivos por los que dice que es mentira lo que dice la Biblia, es que en la Biblia nos muestra a un Dios, a un hombre, a un ser humano, que se cree mejor que el resto de la creación, y que ese ser humano es un vanaglorioso, es un prepotente, y que ¿qué se ha creído el ser humano? Él piensa que el hombre es un animal más y que no tiene que ocupar ninguna posición de privilegio dentro de la creación, y que la Biblia se equivoca al mostrarnos a un hombre superior al resto de la creación, Pero esto no es exactamente lo que enseña la Biblia, esto no es cierto. Y ahora vamos a ver por qué. Mira los versículos 5 al 8. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visite? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta a esta pregunta es nada. El hombre no es nada. El hombre no es nadie para que Dios tenga que acordarse de él. Nosotros no tenemos ningún mérito especial como para que Dios haya querido fijarse en nosotros. Es verdad que luego dice que Dios ha coronado al hombre de gloria y de honra. Sí. ¿También nos ha puesto sobre la creación en una posición de privilegio? Sí. Pero esto no es porque nosotros seamos mejores que el resto de la creación, ni mucho menos. Esta posición no nos la hemos ganado por méritos propios. Es más, hemos hecho méritos de sobra como para no tener esa posición de privilegio. No merecemos nada, no somos nada, pero Dios se ha acercado a nosotros porque nos ha amado y nos ha dado una posición especial a su lado porque Él ha querido. Así que gloria a Dios. Aquí descubrimos algo maravilloso del carácter de Dios, y es que Dios es amor y que Él tiene gracia y misericordia con aquellos a quienes ama, es decir, con nosotros. Ha tenido gracia porque Dios nos ha dado algo que no merecemos. Dios nos ha dado una posición de privilegio en su creación y en su corazón. Y ha tenido misericordia con nosotros porque Él no nos ha dado lo que realmente nos merecíamos, que era la destrucción y la muerte por ser seres pecadores. En lugar de eso, Dios actúa de tres maneras con nosotros, como dice el versículo 6 al 8. De tres maneras. La primera, acordándose de nosotros. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? La segunda, visitándonos, o para que le visite. Y la tercera, colocándonos en una posición de privilegio. Y el centro de esa acción, de todo eso que dice aquí que Dios hace con nosotros, el centro de todo eso es Jesucristo. Porque cuando Dios se acordó de nosotros es porque vio que teníamos un problema. Estábamos condenados a muerte. Y eso le dolía en el alma. Porque Él nos ama. Luego nos visitó para darnos una solución a ese problema. ¿Y cómo nos visitó? Por medio de su Hijo. Tomando forma de hombre.
Y luego nos puso en una posición de privilegio, dándonos acceso a la gloria. ¿Y eso cómo lo hizo? Por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús es el centro de todo. Dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús nos vio el problema que teníamos y dijo, no, ellos no van a morir, voy a morir yo en lugar de ellos. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Aquí dice, la palabra que se traduce en el versículo 9 como gracia es charis. De ahí viene la palabra caridad también. Es una bondad inmerecida. Y viene de otra palabra que es jairo, que tiene que ver con estar alegre y calmado. Es decir, el Señor ha sido bueno con nosotros, aunque nosotros no nos lo merecíamos, y esa bondad nos hace estar gozoso y en paz. ¿Veis la idea? Charis. Además, en este versículo, en el versículo 9, nos está mostrando de qué manera tenemos que acercarnos a Dios. Dice que vemos a aquel, es decir, vemos a Jesús. Y aquí ver no es echar un vistazo rápido. Aquí ver es pararte a mirarlo, contemplarlo, disfrutar lo que estás viendo. Esa es la idea de ver a Jesús. Es una mirada profunda en la que te fijas detenidamente en Él con el propósito de adorarle. Esa es la manera correcta de ver a Jesús. Y ahora párate un momento a pensar. ¿De qué manera miras tú a Jesús? ¿De qué manera ves tú a Jesús cuando abres la palabra y ves las cosas que hizo y las cosas que enseñó? Yo te invito en esta mañana, seas creyente o no, a que mires a Jesús de la manera en la que dice en Hebreos 2, versículo 9, para adorarle. Y por último, dice en el versículo 10 que Jesús nos colocó en una posición de privilegio, porque pasamos de estar separados de Dios, pasamos de ser unos completos desconocidos para Dios, nunca os conocí, hacedores de maldad, a estar junto a Él en la gloria. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nos llevó a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y la verdad que descubrimos aquí, hermanos, es algo increíble, porque esto solo pudo hacerlo posible Cristo. Primero porque solo alguien con la misma autoridad que Dios podía perdonar los pecados y reconciliarnos con Dios. Y segundo, solo alguien que fuera al mismo tiempo hombre podía morir por nosotros. ¿Y quién cumple esa condición de ser Dios y al mismo tiempo hombre? Jesús, solo Jesús. Pero es que lo que encontramos aquí es aún más grande. Yo había leído muchas veces Hebreos capítulo 2 y seguro que vosotros también lo habéis hecho, pero nunca me había detenido en este detalle, que es que Dios nos llama hermanos. Dios me llama a mí mi hermano. ¿Quién soy yo para que Dios me llame mi hermano? No me conocía, apartado de mí hacedores de maldad, nunca os conocí, decía, y ahora me llama hermano. ¿Qué ha pasado por en medio? Por en medio ha pasado la cruz de Cristo. Y yo no me lo merecía. Gloria a Dios. Porque el que santifica y los que son santificados, dice el versículo 11, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Él toma ser insignificantes, pecadores, perdidos, condenados, y nos perdona los pecados, y no solo, como se dice coloquialmente, nos perdona la vida. Anda, te perdono la vida. No, no, no. Ven que vas a formar parte de mi familia. Vas a ser mi hermano. Vas a ser mi hijo, mi hermano. Es normal que conociendo estas verdades
no podamos hacer otra cosa sino que adorar a Dios. Alguien que conoce estas verdades y las cree de verdad, es imposible que pueda mirar de manera superficial a Cristo, porque te invita a profundizar y a conocerle aún más. Os propongo un ejercicio. Vamos a ir al Salmo 8, que es el que hace aquí referencia a Hebreos capítulo 2, y vamos a responder algunas preguntas. Salmo 8, versículo 1 al 6, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Vamos a responder algunas preguntas, hermanos. ¿Quién se lleva aquí la gloria? ¿El hombre o Dios? Cuán glorioso es tu nombre, dice el versículo 1. Aquí la gloria se la lleva Dios. ¿De quién es el mérito de todo lo que va ocurriendo en el Salmo 8? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. Dice el versículo 3, tu cielo, obra de tus dedos. Y en tercer lugar, ¿quién toma la iniciativa de todo lo que va sucediendo en el Salmo 8? ¿El hombre o Dios? Dios. Aquí, si te fijas, el hombre no hace absolutamente nada. Se limita a contemplar todo lo que Dios ha hecho. La iniciativa es de Dios, la creación es de Dios, el plan es de Dios. Por lo tanto, nosotros no somos nada y toda la gloria se la lleva Dios. ¿Veis lo diferente que es el hombre que presenta la Biblia del hombre que creía ese ateo que presenta la Biblia? El hombre no tiene derecho a mirar hacia arriba porque no es nada, pero es Dios el que desde arriba ha mirado hacia abajo al hombre y le ha subido a su gloria, no por méritos del hombre, sino por gracia y misericordia de Dios. Qué gran diferencia, ¿verdad? Y conociendo esta verdad, el salmista, que era nada más y nada menos que el rey David, cuando se da cuenta de la grandeza de esta verdad, ¿sabes lo que hace? Adorarle. Adorarle. Fíjate cómo termina el Salmo 8. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y era el rey David. Pero la grandeza de un rey no era nada comparable con la grandeza del Dios de la gloria, del Rey de Reyes. Y ahora también deberíamos hacernos una pregunta. ¿Estoy cumpliendo la misión que el Señor me ha dado de adorarle? ¿Estoy cumpliendo esa misión? David reconoce cómo es Dios y en vez de volverse orgulloso, tener una actitud prepotente o exigirle nada a Dios, se limita a contemplarle y a adorarle. Esa debe ser nuestra actitud cada día, hermano. Hemos sido creados no para que Dios atienda nuestras peticiones, aunque lo hace, no para que Dios nos dé todo lo que necesitamos, que también lo hace, sino principalmente para adorarle. Y ahora la conclusión de todo lo que hemos visto nos muestra tres cosas que son para ser necesariamente puestas en práctica. Aquí nos enseña cómo debe ser nuestra actitud general en el día a día. En segundo lugar, nos muestra cómo tiene que ser nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y en tercer lugar, cómo tiene que ser nuestra manera de relacionarnos con otras personas. Y todo se resume en una sola cosa: hagamos lo que hagamos, que sea para darle la gloria a Dios. Ese es nuestro objetivo principal. Y mira, por ejemplo, de qué manera el apóstol Pablo pone en práctica esta verdad bíblica. 1 Corintios 10, versículo 13. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
Hacerlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que comas, que bebas, que vayas al trabajo o lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. Y esto no es una invención de Pablo, sino que el propio Jesús enseñó lo mismo y mostró a sus discípulos exactamente la misma aplicación práctica. En Mateo 5, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que yo haga tiene que estar orientado a reflejar el carácter de Cristo para que la gente me vea y le dé la gloria a Dios por mi testimonio. Qué difícil es eso, ¿verdad? Pero es lo que Dios quiere. Piensa en esto. ¿Cuál es tu motivación cuando te levantas todas las mañanas de la cama? ¿Para qué te levantas por la mañana y en qué gastas tu tiempo? ¿Qué es lo que mueve cada día tus pensamientos y tus sentimientos? Si no eres creyente, te invito a que te detengas también en un momento y mires el llamamiento que Dios te está haciendo en esta mañana en su palabra. Muchos rechazan al Señor pensando que es un Dios malo, como estos ateos militantes, porque va a condenar a los que no creen en Él, que la Biblia solo habla de pecado y de castigo, y que alguien que envía al infierno a una criatura suya no puede ser bueno. Pero esto no es cierto. El hecho de que Dios condene a quien no cree en Él es justo. Como dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 2, es una justa retribución, dice. La Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Si Dios me salvase sin creer en Él, no sería justo. Sería algo injusto y que iría en contra de la naturaleza de Dios. Pero gloria a Dios porque le ha puesto un remedio a ese problema. Ese remedio es Cristo. Cristo, gracias a Él tengo acceso a la gloria. Gracias a Él estoy salvo. Gracias a Él paso de ser un desconocido a ser hijo de Dios. Cuando yo comprendo que Dios me ha amado, que se ha acordado de mí, que se ha fijado en mi problema, que me ha visitado para poner una solución a ese problema, que precisamente la solución a ese problema es el mismo Dios muriendo en mi lugar. Es tremendo. Y además padeciendo sin tener por qué hacerlo. Entonces, y solo entonces, en vez de rebelarme contra Dios pensando que es un Dios vengativo, acabo amándole profundamente, porque acabo de descubrir que Dios es amor. Él es un Dios de amor misericordioso, protector y cercano. Dice el versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, a nosotros. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, nuestros pecados. Yo en esta mañana te invito a que abraces la misericordia de Dios, a que creas en el Salvador y a que vivas guardando sus mandamientos. Porque esa va a ser la mejor decisión que vas a poder tomar en toda tu vida. Porque entonces el Señor es cuando te llamará hijo. Y entonces será cuando tendrás abiertas las puertas de la gloria. Y a los que formamos parte de la iglesia ya, yo te invito a que tomes esa verdad y la prediques con tu vida y con tus palabras, que no desaproveches ni una sola oportunidad de predicar este evangelio a las personas que tú conoces. Que el Señor os bendiga y gloria a Dios, hermanos. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias porque aquí hay un pueblo que ha creído en ti, y no porque fuéramos mejores que nadie, sino porque tú te acordaste de nosotros. Y nos diste una bendición que no merecíamos, Señor. Gracias, Padre, porque ahora podemos decir con toda seguridad de que somos hijos tuyos.
Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de este mundo tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que algún día te veremos cara a cara y estaremos contigo, Señor. Gracias, Señor, también por contar con nosotros para la predicación de tu palabra. Señor, queremos ponernos en tus manos porque tenemos muchas debilidades, Señor, tenemos muchos defectos. Muchas veces es difícil, Señor, predicar tu palabra y ponerla en práctica, Señor, pero tenemos la confianza de que tú estás cada día, por medio de tu Espíritu, consolándonos, guiándonos y ayudándonos, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Bendice a todas las personas a las que le estamos hablando de tu palabra, Señor. Toca corazones para que este lugar se llene de creyentes dispuestos a adorarte, Señor, como hizo en su día el rey David, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Pues que el Señor os bendiga, hermanos. Ánimo y manos a la obra.